Buenas tardes, profesora. Junto a Paloma Contreras y yo, Benjamín Gutiérrez, le vamos a presentar nuestro proyecto de ingresos y gastos de estudiantes de INACAP. Objetivo general: analizar la relación entre los ingresos, fuentes de financiamiento y gastos mensuales de los estudiantes de INACAP, con fin de comprender su situación económica y los factores que influyen en su capacidad para solventar los costos asociados a su vida estudiantil. Objetivo específico: identificar la cantidad y tipo de fuente de ingresos que poseen los estudiantes, ya sea esto trabajo, beca, apoyo familiar, etc. Luego determinar el ingreso mensual aproximado percibido por los estudiantes a partir de sus diferentes fuentes de financiamiento. Cuantificar el monto mensual de los gastos relacionados con transporte, alimentación, vestimenta y otros costos asociados a su vida académica. Examinar la proporción de estudiantes que trabajan para cubrir sus gastos, evaluar el rol que tienen como empleo y en su estabilidad económica. Analizar el acceso a becas o beneficios financieros identificando su incidencia en la cobertura de gastos educativos. Evaluar si los gastos mensuales superan o no los ingresos, identificando la frecuencia con lo que los estudiantes enfrentan desequilibrios financieros. Descripción del proyecto. Bueno, este es un estudio sobre ingresos y gastos de estudiantes de INACAP. Este proyecto analiza cómo los desafíos económicos como el transporte, la alimentación, materiales y gastos generales afectan el desempeño académico a través de una encuesta a alumnos de INACAP, respaldada por fuentes académicas. Se busca identificar patrones financieros y proponer mejoras en apoyos como la beca estudiantil INACAP para fortalecer el bienestar estudiantil. Se hace un tamaño de muestra para una investigación que está descriptiva y aplicada a entre 80 y 300 estudiantes. Este rango permite obtener variedad de perfiles socioeconómicos, carreras, jornadas y sedes, generando datos más representativos y comparables. El público objetivo son estudiantes de INACAP pertenecientes a diferentes niveles formativos, técnico o profesional, entre las carreras, área académica y jornada. Incluye alumnos que estudian y trabajan, estudiantes que dependen de financiamiento familiar y aquellos que perciben becas o apoyos institucionales. Dentro de esta diapositiva se encuentra el link de la encuesta de MS Forms que se puede entrar como colaborador. Aquí se puede editar, modificar las preguntas, ya que fueron 6 preguntas que deberían ser cualitativas y las cuantitativas. Aquí vemos el intervalo de medida variable 1 cuantitativa. Como se puede ver en la diapositiva, se usó el GeoGebra y se realizó un estudio con una muestra a 302 estudiantes con el propósito de identificar cuántas fuentes de financiamiento utilizan. Los resultados arrojaron una media de 1,9503 fuentes por estudiante. Al aplicar un intervalo de confianza del 95%, se determinó que el promedio real de las fuentes de financiamiento en la población se ubica entre el 1,8733 y 2,0233. Bueno, en términos prácticos, esto significa que con un 95% de confianza, los estudiantes cuentan en promedio con entre 1 y 2 fuentes de financiamiento, tales que puede ser como trabajo remunerado, las becas, apoyo familiar o otros mecanismos de ayuda económica. Bueno, aquí tenemos lo que es el intervalo de proporción con una pregunta cualitativa, la cual fue: ¿recibes alguna beca o beneficio financiero para tu estudio? Lo que nosotros analizamos con un 95% de confianza, con un éxito de 250 muestras, la cual presentaron una característica específica donde consideramos que el éxito, la beca estudiantil que sí poseen y no los estudiantes, que sería lo restante de 302 estudiantes que fueron encuestados. Con un nivel de confianza, como había dicho anteriormente, con un 95%, se calculó el intervalo de progresión poblacional, lo cual el resultado fue un 0.8278, que eso corresponde a un 82.7%, en donde el intervalo de confianza quedó definido entre el 0.7852 y 0.8704, lo que nos indica que con un 95% de certeza la proporción real de personas con la misma característica de la población se encuentra entre el 78.5% y 87.0%, lo que pudimos desarrollar con el GeoGebra. Bueno, aquí tenemos lo que es la prueba de hipótesis de diferencia de medias, la cual se desarrolló en GeoGebra con
con las siguientes preguntas, que es ¿cuál es tu ingreso mensual aproximadamente en pesos chilenos de todas tus fuentes de ingresos, ya sea becas, trabajo, apoyo familiar? ¿Y cuál es el monto mensual que gastas en general, tanto en transporte, vestimenta y alimentación? La cual se aplicó una prueba de hipótesis para poder comparar cuál es el ingreso y el gasto usando un nivel de confianza con un 95%, y esto nos dio como resultado una medida de ingreso de un 366.039, una media de gasto 198.867, por los que nos da una diferencia de media de 167.172. Y esto corresponde a un intervalo de confianza de 14.5420.1938 y 18.892 4.177. Como el intervalo de confianza incluye el valor cero, no existe evidencia estadística suficiente para afirmar una diferencia significativa en quienes solventan su gasto estudiantil y los ingresos mensuales. La diferencia no es suficiente grande como para afirmarse con certeza esta estadística. Aquí tenemos lo que es la prueba de hipótesis de diferencia de proporciones, que se aplicó una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones con un 95% de confianza para comparar qué alumnos reciben beca o beneficio financiero, por lo que se obtuvo una muestra de 250 estudiantes de éxito, que esos son los que sí optan por la beca, y el resto, que serían 52 alumnos restantes, serían los que no optan, ya que son 300 muestras la cual se realizaron, o sea, a 300 encuestados. Y tenemos también lo que son el tamaño muestral, claro, el error estándar de 0.0307, el límite inferior del 0.5954 y el límite superior del 0.7158. Estos resultados indican que la proporción de éxito en la muestra 1, que es de 250 a 302 estudiantes, significa que es mayor que la muestra 2, que es 52, a diferencia de los 302 estudiantes como había aplicado anteriormente. El intervalo de confianza obtenido para la diferencia de proporciones es aproximadamente de 0.6556 y 0.0602, lo que equivale a un rango entre 0.5954 y 0.7158. Como todo el intervalo positivo, se concluye que existe una diferencia real y estadísticamente significativa entre ambas proporciones. Como conclusiones de los 4 estudios, el intervalo de una media se sacó con un 95% de confianza, como la mayoría de las otras pruebas, por lo que se puede afirmar que la media se determinó por el promedio real de la fuente de financiamiento de la población, que se ubica entre 1,8 y 2,0, que sería entre 1 y 2 fuentes de financiamiento. En la prueba de hipótesis de diferencia de media, se puede afirmar que no hay evidencia de diferencia significativa al ingreso y los gastos mensuales de los estudiantes, con un intervalo de confianza 14.50420.1938 y el 188924.177. Y la prueba de hipótesis de diferencia de proporciones con un 95% de confianza, como había dicho ya anteriormente, se puede afirmar que no hay evidencia de diferencia significativa en las proporciones de estudiantes que consideran sus gastos superiores a sus ingresos, con un intervalo de 0.5954 y 0.7158. Y la proporción real de los estudiantes con beca en la población se encuentra entre 78.5% y 87.0%. Este intervalo ofrece un rango confiable dentro de la cual es altamente probable que se ubique la proporción verdadera. Bueno, aquí tenemos lo que son las fuentes de información en la cual nosotros nos guiamos para poder sacar la información correspondiente, y a partir de estos enlaces proporcionados se identificó que la mayoría de los estudiantes destinan la mayor parte de sus recursos a la alimentación, transporte y material de estudio. En función de estos resultados, se diseñaron las preguntas incluidas en el formulario de Microsoft, con el objetivo de profundizar en los patrones de gasto y en las fuentes de financiamiento disponibles para los estudiantes. Asimismo, a través de la información oficial de INACAP fue posible conocer los montos que los estudiantes deben pagar
como los requisitos y condiciones para acceder a becas y beneficios estudiantiles. Este análisis combinado permite obtener una visión más completa de la realidad económica de los estudiantes, identificando sus principales gastos, la ayuda a la que pueden acceder y a las brechas que se generan entre sus ingresos y necesidades académicas. Bueno, en conclusión, este estudio sobre los ingresos y gastos de los estudiantes de INACAP con una muestra de 300 revela su impacto en el desempeño académico, los resultados basados en encuestas y fuentes académicas que permitirán proponer estratégicas efectivas, beneficiando así a los estudiantes y autoridades. Muchas gracias, profesora.